¿Por qué se hundió el Titanic? El Titanic lo hunde un... ¿Qué es el éxito para ti hoy? Para mí el éxito es, yo creo que una persona puede estar desperdiciando mínimo un 25% de su tiempo. El azar es lo que sucede sin que nosotros podamos tener nada de control. Ahora, la suerte sí la podemos provocar. Entonces, a veces confundimos las dos cosas y tenemos que ser mucho más conscientes de las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor y las dejamos pasar. El dinero son opciones. Si tienes más dinero, tienes más opciones. No hay más. Si empiezas con dinero, tienes más opciones. Eso no limita que el que no tenga dinero no tenga opciones. ¿Por qué dirías tú que le cuesta tanto a la gente tomar decisión? Yo recuerdo un día en el que estaba negociando con una mara en Latinoamérica, en las elecciones. En las elecciones una de las cosas que se hacía es negociar con las maras para que las maras no roben las urnas. Y le pregunté cuánto dinero costaba quitar una vida. Y él me dijo que lo que costaba al cambio eran unos... ¿Dónde está la línea entre influir y manipular? Pero sabes que los psicópatas son el 10% de la población y que precisamente en entornos de poder llegan más, hay más porcentaje porque lógicamente ese entorno les premia. Sin embargo, hay que hacerlas, hay que ejecutarlas. Y si tú no temes las consecuencias de tus actos, te acabas convirtiendo en un rey loco. Una vez que tomas el poder, a partir de ese momento tienes que pensar que todo lo que tú decidas tiene consecuencias. Hoy tengo aquí conmigo a una persona que yo no sé si se acuerda, pero hace 10 años yo la conocí, él me conoció después porque él estaba dando una charla en un encuentro con Jung y a mí me estalló un poco la cabeza porque yo iba sin expectativas a ese encuentro, era un encuentro muy fuerte, un encuentro espiritual, no tan espiritual, pero era hacer networking con personas y a mí me sirvió. Y en ese momento uno de los ponentes era Rubén Turienzo, que lo tengo aquí, aunque no sé si lo estaréis viendo ahora mismo. Habló de muchas cosas. Él es... bueno, ya te presento, Rubén, porque no quería decir el nombre al final, pero me ha podido la ansia. Rubén es consultor estratégico, conferenciante y autor de 16 libros. Yo le conocí en esa ponencia que digo y buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y a mí me volvió loco por todo lo que hablaste, y además de la forma de lo que hablaste y cómo lo entendimos, que dejaste unos mensajes que a mí en ese momento, que yo estaba en el paro después de que me habían echado del Ayuntamiento de Alcalá de Henares con 30 años, y fue uno de los pilares en los que yo me anclé para despuntar. Pues gracias. ¿Y te acuerdas qué conferencia fue? No me acuerdo, pero he de decir, y lo traigo aquí porque no te lo he enseñado, compré un libro que tú anunciaste en ese momento, que se llamaba Los tacones de Dorothy. ¡Oh! Entonces ya voy a sacar aquí, fíjate que digo, lo voy a sacar después, pero lo voy a sacar ya. Y no me acuerdo la charla de qué iba, pero sí que tocaba varios puntos de resiliencia. Sí, bueno, por hacer un... Este es un libro que es más bien novela, aunque lógicamente tiene enseñanzas del mundo empresarial, y realmente me divertía mucho hacer qué pasaría si el Mago de Oz pasase en nuestros días. Es un libro que habla mucho de liderazgo femenino, que habla mucho del mundo de la empresa, y entonces, bueno, pues, como bien sabes, una mujer que trabaja en una agencia de publicidad pequeña, en la granja del tío Henry, que es absorbido por Oz Company, la multinacional de Nueva York, y cómo esa vorágine de repente ella acaba trabajando en Nueva York, como el ciclón en el Mago de Oz, y dentro se encuentra pues directivos sin cerebro, sin corazón y sin valor, ¿no? Y entonces un poco esto. Pero es curioso porque lo que empezó siendo un libro para divertirme, porque era para entretenerme, al final ha habido muchísima gente a lo largo de los años que me dijo, no, es que yo te conozco por los tacones. Y es como, wow. ¿Sabes? Y es como que de alguna manera ese libro conectó con la gente y yo la verdad es que le tengo mucho cariño. De hecho, este libro es el libro que más, de mis libros, el libro que más se ha traducido. Tengo hasta copia en coreano, Qué bueno. O sea, de este libro, o sea que es un poco locura. Bueno, yo decirte que es el número de ejemplar 808 de 1000. Sí. Que me lo tienes que dedicar. No, yo me encanta. Sí, de ese libro salieron solo 1000 ejemplares porque la versión, digamos, más oficial es lo que se puede comprar ahora, tú puedes acceder y tal,
pero de esta edición concretamente saqué solo 1000 ejemplares y la verdad es que... Por eso tiene más valor, ¿eh? Por eso no, total. lo quería traer aquí. Este me encanta. Y bueno, es que me he lanzado muy rápido, pero quería decírtelo ya. Bueno, esto es porque tenemos ganas. Claro, o sea, porque es verdad que hemos entrado muy rápido al turrón, pero yo quiero decir que Rubén, para que lo conozcáis un poco mejor, y ahora entramos un poco a lo que es el tema de lo que quiero que él nos transmita, que es muchas cosas. Rubén ha trabajado en empresas como Disney, Red Bull, Coca-Cola, IKEA, Adidas, Santander o Telefónica. Yo, para hacer un poco, para que la gente te conozca, yo diría que tú eres una persona que ha navegado y navega muy bien y conoce muy bien por el mundo de la política, el poder, el dinero. O sea, navegas y ayudas a navegar, ¿vale? Yo lo que quiero es que la gente entienda que te tenemos hoy aquí, que tienes una experiencia brutal que te sacaremos alguna anécdota de las que yo quiero conocer, alguna de estas fuertes que nos interese, pues ya sea de Coca-Cola o de algún político que se pueda o no se pueda nombrar. Pero saco los dos libros porque yo, como te decía, a mí en este podcast me encanta poner sobre esta mesa, que además es nueva, me la han puesto hoy, que sepas que la estás estrenando tú. Es maravillosa. Además estamos más cerquita con esto. Sí, yo tenía esa pequeña duda de decir, no sé si estoy muy cerca o estoy muy lejos, porque estaba muy acostumbrado a la anterior. Aquí hablamos del camino del héroe o de la heroína. Entonces, yo tengo estos dos libros porque los tengo yo, porque me los he leído y porque de esos 16, esto representa muy bien lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque para mí los tacones, que acabas de hablar de ellos, representan dentro de ese camino la parte en la que tú te conoces a ti mismo para saber a dónde quieres ir, ¿no? ¿Sí? Esa parte en la que dices, bueno, ¿yo qué valor tengo para enfrentarme a todo lo que voy a encontrar? Y el de la crisis, porque sé, y tú lo dices en este libro, que siempre va a aparecer una crisis. Aunque creas que no, va a aparecer. Entonces, esa persona que se ha autoconocido, que ya sabe lo que quiere y cómo va a ir a buscarlo, cómo se va a levantar cuando caiga en la crisis y cómo de resiliente va a resolver sus temas o sus problemas para volver otra vez a ese camino donde lo lleva. Entonces, dicho esto, vamos a empezar primero con el primer bloque de Conócete a ti mismo. Genial. Y entonces, yo tengo una pregunta. Y basado en lo de los tacones de Dorothy, que me gustaría hacerte. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida perdemos en buscar fuera lo que podríamos tener dentro? Yo creo que, mira, por no ser especialmente dramático, te diría, bueno, hay gente que si nunca llega a descubrir el potencial que tiene, no va a tener nunca la sensación de que ha perdido el tiempo. Por lo tanto, esa persona no va a tener la sensación de que ha perdido el tiempo en Instagram, en relaciones de pareja tóxicas, en relaciones malas. No. Solamente tenemos la sensación de que hemos perdido el tiempo cuando de repente hay un día que vemos la luz y descubrimos que estábamos hechos para más, que merecíamos más. Y entonces ahí es cuando empezamos a revisar todo lo que hemos hecho y hemos dicho, tía, yo a lo mejor no tendría que haber seguido estos caminos. O, por ejemplo, un ejercicio tan sencillo como mirar el tiempo que le pasas en el teléfono todos los días, ¿no? Yo todos los lunes, ya sabes que los que somos usuarios de Apple, todos los lunes nos llega un mensajito del teléfono que nos dice, la semana pasada hiciste un consumo medio de tantas horas. Y yo cada vez que me llega el lunes, que además te llega siempre cuando el teléfono entiende que has amanecido, es una losa. Yo creo que la mayoría de la gente no es consciente de cómo podría utilizar su tiempo, pero va mucho más allá del tiempo en sí. Van las reflexiones, van las decisiones. Y tenemos que equivocarnos, y tenemos que fallar, y tenemos que perder, entre comillas, ese tiempo, esas decisiones, para poder hacer aprendizajes y que nos permitan esos saltos. Pero yo creo, por hacer una cifra así media, yo creo que una persona puede estar desperdiciando mínimo un 25% de su tiempo. Mínimo. Porque si tú lo piensas, realmente nos pasamos mucho tiempo, nos pasamos demasiado tiempo pensando en cosas que mira, para mí algo esencial es que nos pasamos demasiado tiempo en el cuento de la lechera. El que no está en el cuento de la lechera está en el cuento de la queja. Todo el tiempo. Y entonces no, porque yo voy a hacer y mañana voy a hacer y tal, y cuando se cae uno de los peldaños automáticamente ya nada de lo demás puede funcionar. Esto es horroroso, aparte de dramático. Lo otro es peor, que es la queja constante y el victimismo. Todo está contra mí. Es que, mira, yo esto lo he contado alguna que otra vez, pero es que de verdad que me frustra mucho cuando hablas con alguien y te dice, no, yo jugaba al fútbol, era muy bueno, pero me lesioné. Todo el mundo sabe. Y entonces como,
¿Qué pasa? Que los futbolistas no se lesionan. O sea, es decir, Esa fue la excusa. claro, la lesión es la excusa. Y está muy bien, pero si tú hubieses querido, ¿o acaso no hay deportistas olímpicos que les falta un miembro? Y ganan medallas olímpicas frente a gente de todo el mundo. Entonces, no, que lo que hiciste fue un esguince del tobillo y entonces ya no pudiste, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el mundo nos brinda un montón de oportunidades para quedarnos en la queja, en el victimismo y en el conformismo. Entonces, ahí es donde está el verdadero riesgo. Y luego la narrativa que pegamos. La narrativa que nos pegamos a eso que nos ha pasado. No es que yo tengo la mejor vida que he podido tener con las circunstancias que tenía. Esto, y perdona que me vaya a hace unos años, en la pandemia, hubo gente que, lógicamente, todo el mundo se quedó encerrado en casa. Yo tuve la fortuna de no, porque me pilló en una zona del mundo un poco especial, pero yo salía a caminar todos los días. Pero cuando visitabas aquí a la gente en el 2021, de repente había gente que yo me los encontré y habían ganado peso, por ejemplo. Y entonces yo les llegaba y les decía, tío, ¿qué ha pasado? Te veo un poco más desmejorado. Y me decía, ya sabes, me siento muy cansado. Claro, la pandemia. A ver, todo el día encerrado en casa, todo el día con ansiedad. Pues lo único que podía hacer era comer, era tal. Claro, que no quedaba otra. Pero de vez en cuando te encontrabas con alguno que se haya puesto súper en forma durante la pandemia. Y le decías, oye, ¿qué ha pasado? Tío, te veo súper bien, ¿sí? Te estás cuidando mucho y dice, a ver, estaba encerrado en casa, con la ansiedad, todo el día sin poder hacer nada, pues claro, pues me puse a entrenar, claro, si es que no quedaba otra. Fíjate, los dos puntos de vista... Tal cual. Así que, al final, todo es una cuestión de la narrativa que nos vamos contando. Totalmente. Y vas a tener razón, si es que vas a tener razón. Totalmente. Fíjate, bueno, me ha hecho mucha gracia porque cuando has dicho lo de los ejemplos de lo del fútbol, te iba a preguntar, digo, entonces, hay una excepción, hay dos excepciones que se me vienen a la cabeza, que una es Plácido Domingo, que se medio lesiona y se vuelve cantante de ópera. Y Julio Iglesias. Y Julio Iglesias. Digo, estos que han hecho diferente para que al final pivotaron. Pero fíjate, y algo curioso, los dos consiguieron el éxito. Por eso O sea, es decir, claro que, y ojo, y hay gente que seguramente eran deportistas y no eres la élite del deporte. Oye, eras muy bueno jugando al fútbol, pero no eres la élite. No estás destinado a jugar en un equipo de Champions League en posición titular. Ok, pero mira, con esto la mentalidad del deportista es crucial. Yo, por suerte, he trabajado con varios deportistas medallistas olímpicos y me fascina la mentalidad que tienen. O sea, yo recuerdo uno, no voy a decir el nombre, pero vamos, en cuanto diga lo que es, la gente puede atar cabos. Estaba trabajando conmigo porque él ya veía que se agotaba su vida deportiva, ¿no? Entonces, oye, ¿qué va a hacer? Entonces estuvimos ahí ayudándole a crear una conferencia o una charla para que él pudiese vivir de dar conferencias y montar un negocio después a partir de ahí. Y en un momento determinado llevábamos como 4 sesiones y de repente me llama y me dice, oye, lo voy a dejar. Yo que soy un poco obsesivo con esto, es como, oye, pero no estás a gusto. No, estoy encantado contigo, gracias por el trabajo que hemos hecho lo voy a acabar utilizando, pero he sido consciente de 2 cosas. Primero, tengo unos Juegos Olímpicos dentro de 3 años y ahora no puedo perder ni un solo día de entrenamiento. Y segundo, me acaban de llamar de MasterChef. Y para que el público general me conozca, porque el público deportivo me conoce el de mi nicho. Para que el público general me conozca, tengo que ganar MasterChef. Y para ganar MasterChef voy a meterme en una cocina de una estrella Michelin y voy a trabajar todos los días de pinche gratis para poder saber todo lo posible y poder ganar MasterChef, en este caso el Celebrities, ¿no? Y ganó MasterChef Celebrities. Y ganó la medalla de oro. Esa mentalidad de, no, tengo que hacer algo, voy a muerte a por ello. Voy a muerte. Esa es la mentalidad del deportista de élite, que son obsesivos, pero lo tienen claro, tienen la meta clara y trabajan todos los días para decir lo que he hecho hoy, me acerca o me aleja de la meta. Me acerca o me aleja de la meta. Me acerca, por ejemplo, y en este caso, fíjate, trabajar conmigo le alejaba de su meta más reciente. A largo plazo, claro que tenía otra meta. Lógicamente tengo una buena relación con él y de hecho hablé con él la semana pasada. ¿Me tienes que decir quién es? No, si esto es fácil. Bueno, es Saúl Cravioto, que es el mayor medallista olímpico de la historia de España. Y en este caso,
es una persona que yo le escribí el otro día, oye Saúl, ¿qué tal, cómo vas? ¿Sigues trabajando? O sea, ¿le estás dando caña a las conferencias? Sí, sí, Rubén, ahora mismo solo hago conferencias. Con lo cual él ha llegado a esa meta. Pero claro, ha llegado a esa meta pasando por las metas previas. Y entonces esto es crucial. Metas a corto plazo y obsesión para conseguirlas. Y esto, pues, no siempre la gente lo tiene claro, porque hay un sacrificio, hay un esfuerzo que tiene que asumir. Totalmente. Y me gusta que lo digas porque yo mucho que me baso en todo llega es en metas. Yo tengo una herramienta que se llama los 3 filtros y en el que son las 3 Vs, que las puse 3 Vs gracias a ti, que tú me lo recomendaste. Y porque antes tenía otro nombre que era claridad y ahora se llama visionidad. Y es eso. Es decir, lo primero es qué de verdad quieres, qué quieres tú, no quieren tus padres, tu familia, tan solo tú. Luego, ¿qué valores te va a aportar? ¿Estás alineado a eso que quieres? ¿Está alineado a ti? ¿Te vas a ver en 3 años siendo esa persona? Y el último, que va al hilo de lo que has dicho antes, la viabilidad. Es decir, es alcanzable. Yo, cuando atiendo a alguien, pues quiero ser cantante o deportista, la meta no es quiero cantar en los Grammy, quiero estar en la selección española, no, quiero vivir de esto. Eso es alcanzable. Lo otro es, bueno, Total. eso es no casualidad o una causalidad, sino no me sale la palabra, pero es una cosa que se puede dar si de hecho estás en ese camino. Pero lo que es alcanzable es que tú puedas vivir de ello. Yo creo que sí, si tienes actitudes y aptitudes. Hay una cosa que se desmerece muchas veces y es la diferencia entre suerte y azar. El azar es lo que pasa en la vida y es verdad que eso no es controlable porque, por ejemplo, yo hoy caminando hacia aquí, yo llevo sin montarme en el metro 10 años. Y esto no lo digo como algo snob, es que vivo fuera de Madrid, entonces pues, no cojo el metro nunca. Y encima cuando vivo en Madrid, vivo en el centro de Madrid, entonces no cojo el metro nunca. Y hoy para venir aquí, por una serie de cortes de tráfico que están pasando estos días en la ciudad, pues me he venido en metro. Que al lado mío en el metro estuviese sentado una persona u otra, es azar. Yo no puedo hacer nada para provocar eso. Ha habido una persona que se ha sentado a mi lado en el metro, yo llevaba un libro de anticrisis para traeroslo, por si no lo teníais, y ha habido una persona que ha mirado el libro y me dice, oye, qué interesante. Y yo le he dicho, toma, de hecho yo traía 3 libros, y has visto que yo he llegado con 2 libros. Y entonces a esta persona le he dicho, toma. Ah, pero me lo regalas y tal. Sí, sí, para ti y tal. No, de verdad, ¿cuánto es? No, no, te lo regalo. Esa persona me ha dicho, pues se lo pienso dar a mis amigos, a mis compañeros de la oficina, porque estamos viviendo ahora una crisis. Vale, esa persona trabaja en una gran multinacional que está siendo absorbida estos días, está siendo absorbida. Ese libro puede acabar en la mesa de un directivo o directiva de esa compañía, que puede levantar el teléfono y llamarme para contratarme. En un proyecto de este tipo, más o menos estamos hablando de unos 200, 300 mil euros al año, pues a lo mejor ese viaje en metro de 4 o 20 me supone 600.000 euros de beneficio. Ya sabéis, viajad en el metro. Y a lo mejor no. Y a lo mejor no. Eso es azar. Tú no puedes hacer nada para provocar el azar. Pero eso es muy estoico. O sea, es decir, yo controlo. ¿Qué controlo? Que mi libro pueda viajar hasta eso. Lo que no sé es dónde va, pero yo he puesto acción para que llegue. Claro, o sea, por eso digo que... Y aquí es donde hay que diferenciar. El azar es lo que sucede sin que nosotros podamos tener nada de control. Ahora, la suerte sí la podemos provocar. Nosotros hay diferentes tipos de suerte. Ya sabes que esto hubo un autor que definió 4 tipos de suerte. Y por no centrarnos en esto, que si no nos enrollamos mucho, pero igual que está la suerte ciega, que es la que tenemos... Nosotros tenemos la suerte, para empezar, de haber nacido de un color de piel que no nos van ejecutando o ejerciendo racismo por las calles. Pues no, entonces eso es una suerte que nosotros hemos tenido, pero nosotros no hemos hecho nada para nacer con este color de piel. Tenemos la suerte de haber nacido en un país del primer mundo. Tenemos la suerte de tener ciertas comodidades vitales. Esto es suerte ciega. Nosotros no hemos hecho nada para que eso suceda. Lógicamente sí, según lo espiritual o lo elevado que seas, puedes decir no, sí, porque tú... Bueno, vale. Vamos a quedarnos con lo que puede entender la mayoría de las personas y es que nosotros hasta ahí es suerte ciega. Ahora, a partir de ahí hay otros tipos de suerte. Y hay una suerte que es la suerte por movimiento. La suerte por movimiento está demostrado que cuantas más cosas haces, más éxitos tienes. Eso es Pareto, casi. Claro, por lo tanto, hay que moverse, hay que hacer cosas, hay que venir en metro y que se siente esa persona a mi lado, es azar,
Pero que yo llevase los libros hoy en la mano, eso no es suerte, o sea, no es azar. Yo las llevaba en la mano, porque yo era consciente. El que me salga el acto generoso, en este caso, de coger el libro y regalárselo, porque yo todavía no sabía dónde trabajaba esa persona, no es azar, es que yo estoy provocándolo, es movimiento. Entonces, a veces confundimos las dos cosas y tenemos que ser mucho más conscientes de las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor y las dejamos pasar. Totalmente. Y esto yo que soy súper tímido, Bueno. súper tímido. La gente lo típico que me ve por la calle, de hecho a ti te ha pasado conmigo, cuando yo vine hace no muchas semanas por aquí y tú de repente te pones a hablar y yo me quedo callado, me quedo un poco en un segundo plano. ¿Por qué? Porque yo soy muy tímido con los desconocidos. Entonces yo soy consciente de que eso juega en mi contra. Ser tímido juega en tu contra porque hay una suerte que es la del movimiento, es la de la iniciativa, es la de decir, ¿qué puede pasar hoy por hacer esto? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a hacerlo. Nunca he sido ni el que entraba a ligar con las chicas en el instituto, ni el que se atrevía a levantar la mano en el cole y por lo tanto caerle mejor a los profes, ni... No, ¿por qué? Porque precisamente yo juego con una tara, entre comillas, a la que hay que sacarle partido. Entonces todos tenemos nuestras taritas. Ahora, sacarle partido porque la suerte sí que la podemos provocar. Y eso sí que estoy convencido de ello. Podemos provocarla. Totalmente. Y esa persona tímida, que eres tú, Sí. ¿cómo con 17 años, que también eras tímido, cómo consigue decir, pues voy a emprender? Hay una palabra en castellano que es maravillosa que es por huevos. Pero huevos no H-I-V, sino sin H y con B. Los huevos sin H y con B significa extrema necesidad, por necesidad. De hecho, la famosa frase manda huevos es manda la necesidad, no es manda el escroto, ¿sabes? Es manda la necesidad. Huevos es necesidad. Yo vengo de una familia humilde, trabajadora, como tantas y tantas. Ahora parece como que hay una cierta apología a la pobreza o al... No, pues una familia muy normal. Mi padre tenía 3 trabajos para mantenernos. Mi madre pues ha pasado desde cuidar niños, fregar escaleras o ser ama de casa. Una familia normal, de barrio humilde, de las afueras de una ciudad. Es verdad que en esas familias no se habla de emprender, no se habla de empresa, se habla de a ver si te colocas rápido en una empresa y podías estar toda la vida en esa empresa. Esa era la visión de antes. Yo recuerdo, de hecho, y perdona que coja una pequeña circunvalación, porque un amigo mío, que se llama Juanito, le consiguió curro en una empresa que luego se dividió en muchas, que es una gran consultora que se llama Arthur Andersen, ¿vale? Arthur Andersen ya no existe, luego se dividió en diferentes consultoras, pero bueno, Arthur Andersen tenía un edificio en Madrid y ese edificio, de repente en todo el barrio, todas las madres y tal, era como, guay, que a Juan la han contratado en Arthur Andersen. ¿Por qué tú no quieres ir a trabajar allí? Yo recuerdo a mi madre regañarme porque yo no dejase de estudiar, no dejase el instituto y no me fuese a trabajar con mi amigo Juanito. Mi amigo Juanito le habían contratado de portero del edificio, es decir, para abrir la puerta a la gente, para decirle buenos días, buenas tardes. Para eso lo habían contratado. Eso, en las familias de ese entorno, estaba bien visto, porque tenías un trabajo que era a priori para toda la vida. Vale, pues en ese escenario yo lo que me di cuenta es que mis sueños eran más grandes que mi barrio. Mis sueños iban un poco más allá. Para ser honesto, mi barrio tenía un problema de droga importante y de mala gente. Y mi padre, dentro de sus, vamos a decir, limitaciones educativas, mi padre es un tío maravilloso, no es un tío universitario, entonces, pero hizo un movimiento que fue muy inteligente a la postre. Él me llevó a entrenar natación al club donde él era vigilante de seguridad. Ellos no podían pagar la cuota, pero él era vigilante de seguridad allí y entonces me metí a entrenar allí natación. Ese club estaba en Boadilla del Monte, para el que no sea de Madrid, pues es una población adinerada. Con lo cual yo me empecé a relacionar con chavales que tenían otros mundos muy distintos, otras realidades completamente distintas. Entonces yo me di cuenta que había otras vidas posibles. Había otras posibilidades económicas, había otras conversaciones, había otras relaciones, otro tipo de relaciones. Y yo me di cuenta que mi barrio se me quedaba pequeño y que el destino que estaba escrito para mí, que podía ser ese portero o el trabajar en un taller o el hacer ese tipo de cosas,
no era para mí, no me sentía ahí. Y entonces eso me lleva, primero, a trabajar repartiendo tarjetas en la calle para la Riviera, que es un bar con una discoteca típica, una sala de conciertos la del Río Manzanares. Típica de Madrid. Pues yo estaba fuera repartiendo tarjetas. Y claro, en invierno al lado del río se pasa mucho frío. Y yo tenía 16 años y yo repartía esas tarjetillas. Y yo dije, joder, aquí los que viven bien son las relaciones públicas, porque las relaciones públicas de la Ribera de la época era gente que venía súper elegante, siempre bien vestida. Claro, ahora que lo pienso con la edad, seguramente esa gente que yo veía súper elegante tendría 20 años. Yo tenía 16, o sea que eran niños también, ¿no? Y yo dije, los que viven bien son los que están dentro. Y de repente yo no podía entrar porque no tenía 18 años, entonces yo no podía entrar dentro de la discoteca. Así que un año después que cumplía 17, en una conversación con el dueño del local, pues nos dice que tenía varias barras en alquiler. Y entonces yo dije, pues voy a alquilar una. Con 17. Con 17 años. Yo oficialmente no podía entrar todavía y alquilé la primera barra. Y entonces alquilé una barra y yo rápidamente dije, vale, ¿por qué la gente vendría a mi barra, que era una barra que estaba arriba? Sabes que la Riviera tiene como varias plantas, pues una de las barras de arriba. ¿Por qué la gente va a venir a mi barra si la barra principal está abajo? Es una barra triangular, como esta mesa. Es una barra triangular y entonces está abajo. ¿Qué tengo que hacer? Conseguir que la gente venga. Y hice cosas, claro, a la postre pueden parecer muy estratégicas, pero era una cuestión de instinto básico, o sea, de elementos. Vale, pues la camarera que está en la barra triangular, que es la que tiene ya a su lo que llamaríamos hoy su fandom, ¿no? Pues, oye, ya tiene su fan, pues me la voy a traer yo. Era una cuestión de dinero. Me la traigo, la pago más y ya está. Y había otro chico que era muy gracioso, era tal, que siempre estaba en una barra de las laterales, que quería ir a la del centro, pero no le dejaban porque no era muy agraciado físicamente. Era un chico gordito, muy tal, súper divertido. Y le dije, me lo llevo. Y entonces yo me llevé a los dos. Y mi barra se convirtió en la barra de moda. Entonces la gente empezó a estar ahí. Tanto fue así que a los 6 meses el propio dueño de la Riviera me dijo que cancelaba el contrato. Porque claro, él ganaba más, él estaba ganando menos porque yo estaba ganando más. Y lo que hicimos fue, apenas 7 meses, 8 meses después, irnos fuera y montar el primer bar de copas. Entonces, al final todo, yo siempre digo que todo tiene sentido cuando se cuenta bien y si se quiere ser honesto, de izquierda a derecha. Pero la mayoría de las historias de éxito se cuentan de derecha a izquierda. Y entonces parece como actos de revelación, ¿qué tal? No, claro que en el proceso ha habido muchos errores, ha habido muchos conflictos, ha habido muchas situaciones que no se han sabido llevar bien. Por supuesto, gente con la que seguramente no me he portado bien. Yo me considero buen tío, creo que siempre he sido buena persona, buen chaval, incluso un poco tonto, un poco naif, así. Pero claro que habré dejado gente por el camino. Bueno, claro. pero ese es el camino. O sea, yo creo que al final, ¿no? Es lo que hablábamos, que al final tú te marcas una meta y al final tu GPS te puede llevar por un lado o por otro, pero oye, a lo mejor pinchas, a lo mejor te das un choque con alguien, pero no querías hacerlo, ¿no? Ese choque, ¿no? Al final es hacer algo mal a alguien, pues a lo mejor es un choque sin querer. Pero lo que acabas de comentar, a mí tu historia me ha encantado, yo no la conocía así, sabía que habías emprendido con 17, pero no sabía tu historia. Y a mí me hace también algo que pensar, porque mucha gente que nos estará escuchando, hay mucha gente que dirá que en tu caso no, pero mucha gente dice, bueno, es que esta persona, claro, ha llegado ahí porque viene de una familia adinerada o porque ha tenido un golpe de suerte, tal. ¿Tú qué dirías sobre la idea de vivimos vidas elegidas o heredadas? Mira, eso es maravilloso porque, fíjate, yo te he dicho que una de las cosas que me abrió la cabeza fue entrenar en el club de Boadilla. De aquel grupo de amigos hay gente que no ha alcanzado la excelencia profesional que he alcanzado yo, ni el reconocimiento profesional. O sea, yo nunca me he hecho flores, pero soy el consultor político español que más premios ha recibido en el extranjero. O tengo un premio que se llama Hudson, que lo dan en Europa, al mejor proceso de transformación empresarial del año. Y ese premio lo tengo yo, y ese premio se da uno al año, o sea que hay poquitos. He sido ya nominado un par de veces al Premio Nacional de Management. O sea, no lo he ganado todavía, espero ganarlo algún día. Pero quiero decir, yo sé el reconocimiento profesional que tengo y sin embargo, de esa gente de Boadilla, no muchos
pueden decir que han alcanzado esa excelencia profesional. Entonces, una cosa es que el que empieza con unos buenos mimbres va más rápido, sin ninguna duda, porque tiene más posibilidades, ¿vale? Esto es una cosa que es de economía, pero aunque es una explicación económica, lo bajamos a tierra y todo el mundo lo va a entender. Se llaman las botas de Vimes. Las botas de Vimes, esto es un economista que se da cuenta, bueno, empieza a investigar y pone una analogía muy sencilla. Va al puerto y se da cuenta que los estibadores llevan las botas y llevan las botas, pues las llevan bastante destrozadas. Entonces para a varios marineros y les dice, oye, ¿por qué llevas esas botas? Dice, porque unas botas buenas cuestan, vamos a poner cifras simbólicas, ¿vale? Pero dice, unas botas buenas valen $50. Ujú. Yo gano $60 a la semana. Yo no puedo comprarme unas botas porque no tendría para comer durante ese mes, perdón. No tendría para comer durante ese mes. Entonces, o me compro las botas o como. Y come mi familia, etc. Así que lo que puedo hacer es comprarme unas botas de $10. Entonces, por el precio de $10, es decir, por el precio de las grandes, yo me compro 5 o 6 botas de $10. Entonces yo me las uso, cuando se rompen, las tiro. Vale, ¿qué hizo este tío? Se puso a investigar y realmente se dio cuenta que las botas de $10 apenas duraban una temporada, mientras que las botas de $50 duraban prácticamente para toda la vida. Con pequeños remaches duraban para toda la vida. Pero las botas que duraban un año no solo no duraban un año, sino que apenas a los 6 meses tenían filtraciones de agua que mojaban los calcetines y que provocaban que esa gente tuviese reumas, resfriados, que no pudiesen ir a trabajar. Días que no vas a trabajar, por lo tanto enfermabas, por lo tanto no cobrabas. Así que realmente el comprar botas baratas te estaba haciendo ser menos productivo. Ujú. Y no solo ser menos productivo, sino que encima te está impidiendo alcanzar la posición económica y social que tú realmente podrías alcanzar. Vale, pues las botas de Vimes las vivimos todo el día con la gente que no es capaz de invertir en ellos, por ejemplo, en formación y dar ese salto. La gente que no es capaz de invertir en buenos materiales. Tú, por ejemplo, yo sé que hay muchos podcasts, infinidad de podcasts, y a mí me invitan algunos. Casi siempre digo que no, pero no por nada. Es una cuestión de que No no tienes tengo tiempo. no tengo No tienes tiempo, no tengo tiempo. tiempo. Doy fe, doy fe. Yo me encanta charlar. Pero yo vengo a este podcast y lo que veo es un estudio bien montado, veo una buena iluminación, veo 3 cámaras, veo un par de personas del equipo que son profesionales, que son 2 mujeres extraordinarias que están aquí ayudándonos. Y aquí hay una producción montada. Entonces, claro, yo hace unos meses estuve en un podcast con todo el cariño, porque me trataron súper bien, por eso no voy a decir el nombre, pero era el salón de su casa, grabándome con 2 iPhones y con una lámpara, de estas lámparas con tulipa, que la habían girado para que hiciese de foco. Toma ya. Y me parece fantástico. Bueno, recursos. Pero claro, cuando tú les preguntas tu apuesta, la apuesta siempre está, está equilibrada con lo que tú estás invirtiendo. Totalmente. Es así. Entonces, no sé si me he ido mucho por donde No, o ibas. sea, sí, o sea, al final lo has estado contando. Perdón, sí. Y recojo. Claro, ¿qué pasa? Si empiezas con recursos, tienes más posibilidades de inicio. El dinero es eso, el dinero son posibilidades, ya está. El dinero son opciones. Si tienes más dinero, tienes más opciones. No hay más. Ujú. Si empiezas con dinero, tienes más opciones. Eso no limita que el que no tenga dinero no tenga opciones. Tienes otras opciones y te va a costar más. Y vas a tener que tirar de riñones porque no hay otra. Pero también de ingenio. La parte buena es que hay mucha gente con recursos que precisamente por tener muchos recursos se vuelve vaga. Y ahí es donde el que no tiene recursos, como es mi caso, el que no tenía recursos, tiene que buscar el decir, vale, ¿qué huecos está dejando la gente? Volviendo al tema de la Riviera, ¿qué huecos está dejando la gente? Nadie quería repartir tarjetas a las 5 de la mañana en la calle al lado del río en invierno porque hacía mucho frío. Pues ahí estás tú haciéndolo. Nadie quería alquilar la barra de arriba del todo, que era la más barata, la que yo me podía permitir, porque, claro, preferían estar de copas y de fiesta. Yo no recuerdo grandes noches de fiesta, de ir yo de fiesta. Porque, claro, con 17 años monté el primero y luego no paré hasta ya una edad en la cual yo ya estaba a otras cosas. Entonces, claro que hay sacrificios. Si no tienes recursos, vas a tener que sacrificarte. Pero también es verdad que luego es mucho más satisfactorio, porque en el fondo sabes que te lo has ganado, te lo has ganado.
Pero sobre todo yo creo que lo importante, y yo creo que te pasó a ti, cuando estabas pasando frío en el puente, que se pasa mucho frío, ¿eh? De verdad. O sea, Sí, una sí, noche al lado del río Manzanares se pasa mucho frío. Es que tenías foco, o sea, tú sabías sí. lo que querías. Mira, yo cuando has dicho lo de invertir en ti, hablo mucho en el libro también del poder de invertir, el poder y el valor y lo importante que es invertir en ti, porque yo cuando me quedé sin nada, arruinado, que me habían echado de Alcalá de Henares y estaba en un sofá sin levantarme 3 meses, me levanté diciendo, bueno, es que si no me levanto yo, nadie va a llamar a mi puerta, porque además nadie me quería contratar, porque como venía supuestamente de política, tenía un pedazo de currículum, pero nadie lo quería. Entonces, lo primero que hice fue formarme. Bueno, yo venía de estudiar marketing y publicidad, pero de los años 2000 y pocos, que no existía el marketing digital, y entonces me formé en eso. Y cuando me formé en eso, se Total. empezaron a abrir puertas. Como a ti cuando has dado, cuando llevas un libro y solo das, igual, o sea, cuando accionas, se empiezan a abrir puertas. La suerte del movimiento. A mí se me abrió la puerta y de repente al mes estaba trabajando para un fondo de inversión chino y a los 3 meses estaba montando mi startup y a los 6 meses el Telefónica la compró. O sea que... Mira, yo ahora, es verdad que me he retirado un poco del mundo de la gran multinacional porque he montado un proyecto para empresarios. Es un proyecto que hay una cuota anual. Esa cuota anual son 20.000 euros. Yo soy consciente de que no todo el mundo puede acceder a ella. Yo podría decir cosas tipo, que es real, ¿eh? O sea, tú ya me vas conociendo, tú sabes que yo no... Hay uno de los miembros de esta última edición que ha multiplicado el margen por 183%. O sea, ha subido el margen un 183%. Ha habido gente que ha hecho un por 10. ¿Se puede decir cifras? Sí, o sea, mira, por ejemplo, pues en este caso era un... O sea, mira, esta persona, el entrar en el programa le ha costado 20.000 euros. Uh-huh. El otro día, en solo 4 meses, dice, yo ya he ganado 280.000 euros extras que no tenía, o sea, que no estaban planeados. Sí. Hicimos un reto. 27 personas son las que han formado parte de esta edición. De las 27 personas que han formado parte de la edición, yo les puse un reto a todos que intentasen en solo un mes o ganar extra o ahorrar extra esos 20.000 euros, para que en solo un mes ellos tuviesen la sensación de esto ya está compensado, ¿no? Solo con accionables. Vale, el 70% lo ha conseguido en un mes. Si tú realmente les dices cómo lo han conseguido, la gente dice, bueno, pues haciendo lo que había que hacer. Claro, es que normalmente no hacemos lo que hay que hacer, ¿vale? Pero fíjate, no te lo decía esto por esto, sino porque algo curioso es que hay gente que no ha entrado, no entra porque considera que, oye, que es mucho dinero, y gente incluso que son amigos. Ahora, tienen una crisis, tienen un problema, tienen una situación grave que tienen que asumir y tiran de teléfono. Oye, Rubén, échame una mano, y yo les ayudo, porque lógicamente yo no quiero que nadie sufra. Pero en el fondo dices, oye, ¿estás compensando? Mira, pasa lo mismo con este podcast, humilde podcast. Oye, estamos aquí. Yo no sé si a alguien le interesará lo que tenemos que decir o no. Sí, seguramente. Pero hay gente que lo verá y ni siquiera lo compartirá, ni siquiera le dará like, ni siquiera le deja un mensaje. Pues yo animo a todo el mundo a que lo haga, porque es gratis. Que ya no te estoy diciendo que compres, mira, desde lo más barato, desde un libro, otro libro, un curso que tú tienes, el programa mío de empresarios, fíjate, hemos empezado con 20 euros, un poquito menos, y nos vamos a 20.000. Fíjate si hay arco de compra. Tú dices, a partir de ahí tú lo que quieras. Pero ya no estamos hablando de eso, estamos hablando de que un like es gratis, un compartir es gratis, un mensaje de, joder chicos, seguid así que lo estáis haciendo súper bien, oye David, tío, te lo estás currando un montón, Uh-huh. eso es gratis. Y sin embargo nos cuesta mucho hacerlo. Entonces yo creo que tenemos que empezar a equilibrar la balanza de aquello que estamos consumiendo, disfrutando, viviendo, porque en el fondo tú, por ejemplo, estás dándole acceso a un montón de personas que pasan no por esta mesa, que tengo el gusto de estrenar, pero pasa gente que está compartiendo pequeños extractos de su vida, y su vida son muchos años de inversión en tiempo, dinero y energía que están condensando para que quien esté al otro lado ahora lo reciba. Entonces, eso tiene que ser compensado. Y a lo mejor la compensación es eso, ¿eh? Es un like y un comentario de Totalmente. sigue así. Pero creo que en general todos, a mí, y yo esto te lo estoy diciendo a ti y me lo estoy diciendo a mí. Se lo estoy diciendo al que está al otro lado y me lo estoy diciendo a mí. Porque a mí también me pasa que estás viendo, estás scrolleando y de repente ves algo que te ha gustado, qué tal, y yo tengo que hacer un esfuerzo de decir, mínimo, le doy al like.
mínimo, porque sé que a esa persona le va a ayudar. Un like es un, te mando un abrazo, tío, estoy al otro lado. Entonces, yo creo que en general tenemos que empezar a tener un poquito más de generosidad compartida de ese tipo de cosas. Totalmente. Me parece muy bien, me gusta que lo hayas comentado y es algo que al final que es un intangible tan fácil y lo importante que... Porque además es movimiento. Todo lo que agradeces te devuelve. O sea, todo lo que ayudas te devuelve. Al final son pequeñas decisiones. Eso sí que me gustaría, ahora que hemos entrado aquí a saco de lo que la gente puede cambiar sus vidas haciendo esto o decidiendo algo que lleva un tiempo sin hacer, el tema de las decisiones. Tú que has pasado, primero quiero saber muy brevemente cómo de la Riviera, cómo de montar tu propio bar, cómo te conviertes en un consultor de éxito. Pero si quieres me lo hilas con, después de haber tratado a tanta gente potente, políticos, millonarios, gente a lo mejor incluso también normal, ¿por qué dirías tú que le cuesta tanto a la gente tomar decisiones? Por las consecuencias. O sea, esa te la puedo responder rápido, por las consecuencias. La gente tiene mucho miedo a las consecuencias porque nuestro cerebro, como está diseñado para conservarnos, es decir, para sobrevivir, siempre se pone en escenarios negativos, consecuencias negativas. Entonces, oye, gente que nos esté escuchando, mira, gente que nos esté escuchando que esté en una relación, vamos a decir no favorable, por no llamar el típico etiqueta de relación tóxica, una relación no favorable. Todos somos conscientes de que cuesta mucho una conversación. Tú has tenido por aquí a Mónica Galán, ella tiene su podcast de Conversaciones Valientes, está escribiendo su libro de Conversaciones Valientes porque ella, siendo experta en oratoria, se da cuenta que sí, ella es experta en oratoria, pero cuando la contratan, muchas veces dice, sí, contrátame para el escenario, para dar conferencias, para tal, pero donde luego te dice que tiene problemas es en las pequeñas conversaciones del día a día. ¿Qué pasa? La gente tiene miedo a las consecuencias de esa conversación. Por eso se quedan las cosas pendientes. Y en el día a día, pues lo mismo. Mira, rápidamente, y ahora te cuento, te hilo el cómo voy de un lado a otro. Mira, hay una cosa que nunca cuento en un podcast, y esto, cuando lo cuente, vosotros podéis poner un pitido. Me encanta cuando alguien dice, voy a contar algo que no he contado en ningún podcast. Y yo, si quieres, pongo pitito y pongo lo que quieras. No, porque voy a contar una cosa que te pido que no, porque es una cosa que solamente cuento en una conferencia, y entonces para que a la gente le sorprenda, Perfecto. ¿vale? ¿Por qué se hundió el Titanic? Esto no lo hunde ni Dios. Y ahora te lo voy a contar y aquí es donde va el pitido. El Titanic lo hunde un... Esto es lo que nadie sabe, ¿eh? Sorprendente. Pues sí, se hunde por eso. Sin contarte muchos secretos, el que era el capitán del barco no iba a ser el capitán, iba a ser otro. A este otro, 4 días antes de zarpar, le dicen que, teniendo en cuenta el tipo de personas que van a ir, han decidido que el capitán Smith, que va a ser la persona que va a liderar el barco, y es un poco un viaje de retiro, un señor ya muy experimentado, muy tal. Vale. Por no contarte muchos detalles, lo que sucedió fue que a esta persona le expulsan del barco. ¿Por qué le expulsan del barco? Porque realmente le invita al capitán de verdad, al capitán Smith, le ofrece esta bebida para burlarse de él en el bar de oficiales. Porque era una manera de llamarle amanerado. Porque era una bebida que bebían las mujeres en la época. El capitán, lógicamente, le echa. Cuando le echa del barco, este hombre hace el petate, lo recoge, lo mete en la maleta. Cuando se va, se da cuenta de que en su uniforme se está llevando una cosa. Y para molestar, fastidiar, por no decir, para joder al capitán, dice, pues me lo llevo. La noche del accidente avisan de que hay icebergs sueltos. Y entonces el vigía se sube a la torre y empieza a mirar, empieza a ver realmente si hay esos icebergs sueltos y se da cuenta de que esa noche no había luna y entonces no podía ver muy bien. Así que vuelve a bajar a la zona de oficiales e intenta abrir el armario de los prismáticos. Por lo que nos parezca mentira, en esa época en un barco había unos prismáticos. Esos prismáticos eran de tan alto valor que estaban en un armario cerrados con una llave. La llave se la había llevado este señor en el uniforme para putear básicamente al capitán. Está demostrado, de hecho hubo un juicio después, y se está demostrado que habrían ganado 9 segundos
en el giro del barco si hubiese habido los prismáticos. 9 segundos que permitían esquivar el iceberg. Qué fuerte. Así que realmente todo fue una serie de malas decisiones. Mala decisión la de cambiar el capitán, mala decisión lo de hacer esa invitación de bebida, mala invitación lo de echar al tío, mala decisión el llevarse la llave encima, mala decisión, bueno, había más, porque Sí, todo el mundo conoce ya cascada. otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que no se suele contar es que el Titanic tenía 2 timones. Entonces, el Titanic justo es una época de cambio de barcos en los cuales los timones dejaban de ser los timones de vela. Los timones de vela, todo el mundo va a entender, si tú quieres ir a la derecha, el timón lo giras hacia la izquierda. Tú giras el timón hacia la izquierda y entonces el barco gira a la derecha, ¿vale? Mientras que en los barcos modernos, que es un volante como el del coche, si tú quieres ir a la derecha, giras el timón a la derecha. Vale, pues en el Titanic había dos timones. Ok, pues a uno se le había formado y a otro no. Una de las salas de timoneles giraron a la derecha y otros giraron a la izquierda. Con lo cual, durante una serie de metros, el Titanic no giró porque estaba siguiendo recto porque los 2 timones estaban enfrentados. Hasta que se dieron cuenta y lo giraron y entonces ya cambiaron. Eso es otra decisión que alguien tomó, el no formar bien a sus equipos. O sea, nunca cuando pasa un accidente, por eso cuando en el libro digo, si la crisis la vas a tener, Claro. tú vas a tener una crisis. Ahora, las decisiones que tú vayas tomando por el camino son las que van a hacer que esa crisis sea, bueno, una anécdota o sea algo mortal, en este caso para tu negocio. Pero lógicamente, claro, las crisis las vas a tener. Las decisiones lo marcan todo. O sea, bueno, estaba predestinado entonces. Porque aunque hubieran ganado los 9 segundos, con el giro de timón a lo mejor también se hubieran estrellado. Claro, el problema era que es eso, había muchas cosas, luego hay muchas cosas. Fíjate, Qué decíamos, fuerte, no sabía yo esa anécdota, ¿eh? ¿sabes dónde se vio al capitán del Titanic por última vez? El último registro. El capitán del Titanic, capitán Smith, ¿no? Smith, Smith, el de la barba blanca. achicando agua en el gran salón. ¿Qué hacía allí? Estaba completamente bloqueado, él ya sabía que el barco Hostia, se iba bueno. a pique y estaba achicando agua. Porque es esta gente, que nos pasa a muchos, todos los que nos estamos escuchando, cuántas veces estamos ocupados y confundimos estar ocupados con estar avanzando. No, tú estás haciendo muchas cosas. Estás súper liado, pero no estás avanzando. No estás haciendo nada productivo realmente. Ocupado, claro que estás ocupado. Pero realmente estar achicando agua ese día, en ese momento ya no servía para absolutamente nada. Es que es muy, muy fuerte porque al final. Pero claro, aquí me lo voy a llevar mucho a analogías. Sí, Al final el capitán Smith sí que ha decidido hacer algo, pero está bloqueado y no sabe lo que hace. Entonces, Claro. las personas que llevan años bloqueadas sin decidir, ¿qué deberían hacer? Pensar si, en el fondo, ¿qué es achicar agua? Estar en el sofá es estar achicando agua. Porque tú estás diciendo, mira, vivimos en una... Yo no creo en estos discursos, que yo sé que ahora están como muy de moda, de como que hubiese unas élites que te quieren pobre, Sí. que te quieren inculto. No estoy de acuerdo. Entre otras cosas, por una cuestión, se desmonta súper fácil eso. Mira, Perdón, esto. no. Esto se desmonta tan sencillo como decir, esas élites viven de una de dos. Si son privadas, viven de que tú consumas, y si son públicas, viven de tus impuestos. Es lógico. Y para las dos cosas necesitas que tú tengas dinero. ¿Y quién genera más dinero? La gente que está más preparada y la gente que está más adinerada. Con lo cual no es verdad. Esas élites te quieren adinerado y te quieren culto para que generes más. Y ellos ganan de ese más. ¿Vale? O sea, un Elon Musk, que es una élite, lo que quiere es que te puedas comprar un Tesla. No te quiere pobre. No es verdad. Te quiere que te puedas comprar un Tesla. ¿Vale? Entonces, ese tipo de discursos calan muy bien en gente que dice, claro, es que yo soy pobre, victimismo, porque hay unas élites que me quieren pobre. No, las élites te quieren rico para que generes y las élites políticas te quieren más rico para que todo lo que gastes sean impuestos, el IVA, sean impuestos que ellos se llevan. Bueno, se llevan, lo redistribuyen, ¿no? Pero realmente esto funciona así. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando ahora hay una sociedad, que eso sí, que lo que tenemos que entender es que estamos consumiendo. Cuando tú estás en Netflix, estás consumiendo un contenido.
un contenido audiovisual que es un producto. Y tú dices, es gratis. No, no es gratis. Te ha costado una cuota al mes. Es verdad que es ridícula comparado con las entradas de cine o lo que sea, pero tú estás consumiendo. Y sobre todo, estás consumiendo tu tiempo en ese sofá. Y yo soy un gran consumidor de series, pero tú tienes que saber, tienes que tener en cuenta si estás priorizando o no tu objetivo. Tú te puedes permitir ver, no sé, mira, ahora se acaba de terminar la serie Outlander. Joder, por fin, ¿no? Por fin, por fin. Se acaba de terminar la serie Outlander. Perfecto. Habrá muchas, sobre todo mujeres, porque tiene un público más femenino los que han visto esa serie, que han visto, creo que son 5 o 6 temporadas, y entonces ahora dirán, qué guay, me han contado la historia, me ha gustado mucho la historia de ellos dos, fantástico. Oye, si tenemos que nutrirnos también de belleza, de cosas que nos gustan, está muy bien. Ahora, si ha terminado Outlander y automáticamente te pones a buscar un sustitutivo de esa serie, cuando tienes otras muchas cosas que hacer, estás viendo esa serie en vez de ponerte a trabajar en lo que tienes que trabajar en ti, en tu desarrollo, en tu evolución, etcétera, porque ahí es donde tendríamos el problema. Yo nunca le digo a alguien, no, tienes que dejar de ver la tele o dejar de... No, tú haz lo que te dé la gana, pero no renuncies a tus objetivos. Tus objetivos tienen que tener una prioridad importante en tu vida. Y esto sí que tenemos que darle esa prioridad. Entonces, al final esa gente que no ha tomado la decisión, lo que tiene que entender, y hay una historia que seguro que conoces, que es el padre con un hijo que van caminando y de repente ven un perro que está llorando. Y entonces el hijo le dice al padre, papá, ¿por qué está llorando el perro? Y dice, porque está sentado encima de unos cristales. Y dice, ¿por qué no se va? Y dice, porque no le duele suficiente. Pues esto es lo que nos pasa a casi todos. La mayoría de la gente está llorando, como el perro, porque en el fondo está sentado en una vida que no le gusta, en unos cristales. Ahora, Bueno. no le duele suficiente. Porque si le doliese suficiente, claro que actuarían. Qué bueno. ¿Qué manera realmente para proyectar ese dolor? Pensar qué va a ser de tu vida si no haces nada en 3 años. Qué bueno. Mira, esto con este punto que acabamos de llegar me hace tomar conciencia de la Dorothy que la estamos llevando, ¿vale? La Dorothy que hemos dicho, Dorothy, ¿qué es lo que tú sabes hacer, qué quieres hacer, qué has decidido qué hacer para conseguirlo? Y ya esa Dorothy dice, venga, pues he llegado y ya tengo éxito. ¿Qué es el éxito para ti hoy? Mira, hace unos años te diría que, además era una frase que decía mucho, que era, para mí el éxito es hacer lo que quiero, cuando quiero y con quien quiero. ¿Vale? Para mí eso era el éxito. Y es verdad que a día de hoy lo podría hacer, aunque con matices. Cuanto más edad vas teniendo, vas poniéndole a la vida en general más matices. Para mí, el éxito es estar satisfecho cuando te miras al espejo. El éxito es no tener que cambiarte de cera o de que bajar de la cabeza cuando te encuentras con nadie por la calle. El éxito es sentirte bien con la vida que has elegido. Para mí eso es el éxito. Luego lo que podríamos hablar es la riqueza, la abundancia, el tal. Pero para mí el éxito, creo que estamos viviendo a día de hoy una vida en la que hay tanta gente con vidas que no quieren vivir. Totalmente. Que solo llegar hasta ahí, y alguien podría decir, joder, Rubén, pero es que estamos bajando mucho el listón. Pero es que la sociedad está así. La sociedad está, ahora mismo, yo de verdad no he conocido una época en la que se palpe más la insatisfacción. Totalmente. Que Estoy de todo el acuerdo. mundo está insatisfecho. De hecho, Rubén, o sea, tú que puedes hablar de éxito, porque oye, tú has alcanzado tu éxito y tú has trabajado para mucha gente con mucho éxito, ¿tú qué parte de éxito crees que está muy sobrevalorada? Mira, entiendo que la respuesta más fácil sería la del dinero, porque además es con la típica que te ganas a todo el mundo. Pero no es verdad. El dinero son opciones. Por lo tanto, si las opciones las utilizas bien, tú puedes tener una vida mucho más cómoda de lo que tienes. Y esto, por ejemplo, si nos escucha alguien de Latinoamérica que sabe que su salud está vinculada al dinero que tengan, o sea, de hecho, yo tuve una amiga, una muy buena amiga en Venezuela, una política venezolana, maravillosa. Esta mujer era increíble, una energía, una fuerza, pero por sus convicciones políticas,
cuando la detectaron un cáncer de mama por sus convicciones políticas, ella defendía Venezuela, o sea, estar allí luchando por Venezuela. Ella decidió no abandonar el país para tratarse. En Venezuela no había los tratamientos para curarse del cáncer de mama, que aquí es un cáncer que se recupera por suerte. Hemos avanzado mucho en eso y se recupera con cierta facilidad. Ella se murió. Y se murió teniendo 30 años de cáncer de mama. Es una cuestión de dinero. Entonces, no, nadie te puede decir que el dinero, o lo típico, no da la felicidad. No, no. Lógicamente, claro que te da muchas opciones y esas opciones te arreglan la vida. Pero, por ejemplo, para mí sí que hay una parte del éxito que está muy sobrevalorada y los que yo he conocido que la tienen, luego intentan renunciar a ella, que es la fama. A día de hoy vivimos en un momento en el que se asocia mucho éxito y fama. El ser reconocido. Y una cosa es la autoridad y otra cosa es la fama. La autoridad, yo creo que todos nos merecemos la autoridad, trabajárnosla para tenerla, ¿no? Pero luego esa autoridad que te viene, pues, por el reconocimiento profesional, la parte de los premios o la parte del reconocimiento de tu gente, etc. Pero en la fama, esto de que te conozcan muchas personas, solo porque te conozcan muchas personas, yo no conozco a nadie que la tenga de verdad que no acabe renegando de ella. Porque es un falso éxito realmente. Vives todo el tiempo dedicando o cediendo parte de tu vida a lo que digan otras personas. Mira, Shakira con el momento Piqué y el momento Bizarrap, ¿no? Este momento que yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza. Una canción... Ese éxito, bueno, lógicamente a nivel musical canción, ¿no? Sí, la canción fue un super hit. Es un acto de valentía, es una decisión de valentía. Tú podías escribir una canción, bueno, que más o menos oliese a que era un reproche y tal, o una canción como esta. Ahora, tú sabes que esta canción va a tener unas consecuencias. Las consecuencias son, lógicamente, esa persona, la contraparte no te va a volver a hablar, obviamente. Ojo, claramente, ¿no? Esta chica te va a odiar el resto de su vida. Tampoco le importaría mucho. No, seguro. Pero sabes que automáticamente los fans se van a dividir. Porque sabes que eso no es un... Mucha gente dijo, a ver, Piqué se lo merece, pero hostia, esto es demasiado. Bueno, segmentación de mercado. Claro que, exacto. Ella lo que dijo fue, vamos a crear una estrategia. Tengo la oportunidad, todo el mundo está esperando a ver qué hago. Y encima Bizarrap en ese momento estaba en un punto muy alto. Todo acababa de hacer que con lo de Quevedo y tal. Todo el mundo está esperando qué hacemos. Voy a reventarla. Es una decisión. Es una decisión. Venga, voy a aprovechar ese momento. Es una oportunidad que tengo en el que toda una generación de gente mucho más joven que los seguidores de Bizarrap me van a estar escuchando. Ya no se acuerdan de la Shakira de pies descalzos, porque estos no eran ni siquiera seguidores de estos. Y a su vez, ¿a cuántas mujeres les han roto el corazón con temas de infidelidad? Me voy a llevar a todas. A mí. Ya está. Es una decisión estratégica de negocio. Y el problema es que muchas veces, cuando pasan estas cosas, decimos, joder, qué suerte ha tenido Shakira. No, ¿cómo que suerte? Es que detrás hay estrategia de negocio. Hay un plan. Hay un plan. Hay un plan. Entonces, algo esencial es entender que la vida son planes. Y luego cumplimiento, implementación de ese plan. Pero si no, las cosas no van a suceder. Luego sí, estás, en manos del azar. En manos del azar. Pero todo lo que dejemos en manos del azar. Y hablo del azar como estos que ahora se ha puesto un poco de moda. Esto que nadie lo entienda como una crítica a la creencia. Yo la creencia la respeto muchísimo. Pero hemos pasado de los que te vendían coaching a que eso se transformasen en criptobros y que ahora sean cristobros, ¿vale? O sea, ahora todo es Dios, todo es, ¿vale? En el fondo ellos están intentando hacer negocio con la creencia. Con tu creencia están intentando hacer negocio. Y el gran problema de esto no es si creen o no creen. Yo encantado que crean, porque a mí me encanta la gente que cree en sus cosas y que creen de verdad. El problema es que te están llevando a ti a una insatisfacción porque siempre te dicen que es que tú no confías suficiente, no crees suficiente, no estás en la energía suficiente. No es verdad. Si lo que tienes que hacer es implementar. Esto es como para mí,
la falacia del ser, hacer, tener. En el desarrollo personal siempre se dice, no, es que lo primero es el ser para poder hacer y luego tener. Para mí es una falacia. Pero voy a explicar por qué. Es una falacia porque nunca somos nada. Somos todo y nunca somos nada. Tú, el David de hoy, si esta conversación ha funcionado, cuando haya terminado la conversación, tú serás un David distinto. Un pequeño, nada, pero a su vez radicalmente distinto. Y yo también. Yo seré un Rubén distinto, ¿vale? Heráclito, ¿no? Que decía lo de nadie se baña 2 veces en el mismo río. Pues es esto, es decir, todo el tiempo estamos evolucionando y cambiando. Por impactos. Claro, ¿qué pasa? Nunca eres consciente de qué eres de verdad. Por lo tanto, en el ser nunca se puede profundizar tanto como para conseguir domar el ser. Entonces yo siempre digo que es hacer siendo y ser haciendo. Y de ahí podemos llegar al tener. Pero las dos cosas tienen que ir muy de la mano. Tú claro que tienes que activar. Bueno, tú que has mencionado antes el tema de Jung, ¿cuántos coleccionistas de cursos conoces? Gente que hace cursos, gente que solo le interesa. Entonces es como, activa. Mira, eso que dices, Rubén, es súper importante que lo digas, porque yo lo empujo mucho. El hecho de decir, yo no te voy a motivar, motívate tú. O sea, porque yo si te motivo, tú vas a salir hoy diciendo, "Buah, yo tengo ese mini impacto en el que me va, pero mañana voy a ser el mismo, porque la dopamina me va a bajar por 4 frases que me ha dicho el Mr. Wonderful. Acción. Yo te voy a accionar para que a ti te cree una dinámica de acción, un plan, y que tú puedas seguir luego solo porque ya lo hemos estructurado. Muy importante eso que has dicho. Porque... No, es que sin acción no hay, eso que decíamos antes en negativo, las consecuencias son positivas también. Totalmente. Entonces, sin acción no hay consecuencias positivas, es imposible. Incluso al que le toca la lotería, primero ha tenido que comprar un boleto. Entonces, siempre tiene que haber una acción. Totalmente. Entonces, yo creo que, y esto es algo que de verdad es muy sencillo caer en el otro lado, desde vender libros, cursos o charlas, conferencias. Y es verdad que siempre es mucho más agradable hablar a los demás en esa parte de mentalidad, de creencia. Mira, el otro día me decía una persona, me decía, oye Rubén, yo estoy apuntado a varias membresías de supuestos mentores de empresarios y todos hablan mucho de mentalidad. Mi respuesta es clara. Si te hablan mucho de mentalidad, no son empresarios. Y no es que la mentalidad no sea suficiente, sino que están cayendo en el sesgo del superviviente. ¿Todos los que llegan alto tienen mentalidad? Sí, pero no todos los que tienen mentalidad llegan alto. Es decir, el tema es que mucha gente, con el cuento de la lechera que decíamos antes, claro que tienen mentalidad, pero el problema es que no tienen ni técnica, ni estrategia, ni implementación. Y por lo tanto nos llegan. Claro, eso no los cuentas. Ahora, todos los que llegan han tenido esos objetivos, esa táctica, esa estrategia, esa implementación y además mentalidad. Entonces, es importante que entendamos que eso va engranado. No lo puedes dividir. Tú quieres llegar a algo, lo primero es creértelo. Primero es visualizarlo, tener claro eso, por supuesto, pero tienes que diseñar ese plan. Si no diseñas ese plan es imposible. Esto es lo que te mira. Y con lo que te decía esto de Upgrade, del programa de empresarios. Hay muchos que vienen y han hecho una buena inversión económica y los primeros días vienen a que les digas frases bonitas. Y yo les digo, no. Aquí venimos a conseguir resultados. Ese por 2, ese por 10, ese no sé qué, ese se consigue cambiando cosas de tu negocio, haciéndolo mejor tu negocio. Que yo te diga, no sé, que estás para más o que mereces más, está bien para que tú salgas reforzado y con autoestima, pero como tú dices, eso dura solamente un tiempo y luego cae. ¿Te vas a sentir bien? Claro, pero a mí lo que me interesa es que tu negocio funcione mejor, que esté más preparado para las crisis. Y ahí es donde nosotros podemos hacer una intervención. Lo otro no. Mira, genial que me hagas ahora el enlace, porque justo te iba a decir antes de que me dijeras esto, que ya Dorothy la hemos llevado hasta el éxito, y el éxito es acción, es movimiento, pero todo eso tiene no una parte fea, una parte real, que la acción te va a llevar a que en algún momento, pues, ¿no? Porque todo... Sí. Se te van a dar millones de situaciones y para todas ellas tienes que estar preparado, pero se van a dar. Entonces, ahora llegamos al momento de la crisis. Pero quiero que me hables de tu crisis. Antes de eso, dime.
Porque hay una frase que has dicho, que está muy guay, pero me gustaría hacer una pequeña corrección. Tú has dicho, toda acción va a generar crisis. No, lo más dramático es que toda inacción también va a generar crisis. Porque que tú estés en el sofá también te va a provocar crisis. Totalmente cierto. Te va a provocar crisis de pareja, crisis de familia, crisis económicas, porque tú no estás actuando, tú no estás tomando decisiones, no estás haciendo nada y por lo tanto te va a generar otras crisis. Lo que pasa es que encima vas a entrar en el victimismo. Entonces, las crisis van a pasar, hagas o no hagas. Lo que pasa que, claro, no haciendo, las crisis que te van a llegar, encima no vas a poder tener posibilidad. Haciendo, es verdad que por lo menos tienes un poquito de cintura, como dirían en boxeo, ¿no? Mi crisis, ¿cuál quieres que te cuente? Porque claro... Cuéntame una. Y de hecho voy a matizar, y es verdad que lo que has dicho, porque de hecho yo todas las crisis esas las tuve en el sofá por no hacer. Claro, o sea, crisis sentimental, crisis económica, crisis tal. Sí, o sea, es verdad que lo que quería decir era que la acción, o sea, la provoca, porque es movimiento, o sea, al final... Total. Pero es verdad que el no hacer es la mayor crisis. Yo creo que la crisis por acción es la que tú puedes llegar a manejar, la crisis por inacción es la que te viene sobrevenida. Eso es. La que te viene sobrevenida. Sí. Pues dime una, o sea, porque ya luego voy a ir a saco ya para ir cerrando, pero sí que quiero esa parte tuya de decir, oye... Pues bueno, yo he tenido, lógicamente he tenido muchas crisis. Es normal. Ya cuando, mira, yo siempre lo digo, si con 17 años montas tu primer negocio, yo a día de hoy cuando estamos grabando esto tengo 48, pues lógicamente son 31 años en los que nunca he dejado de tener mi propio negocio. He cambiado de sector y de área hasta llegar a la consultoría, que ya son muchos años dedicados a la consultoría, pero he ido haciendo muchos cambios. Y he vivido muchas crisis mías, personales. He tenido crisis de identidad también, o crisis de esto que se llama síndrome del impostor. Pues también he tenido, claro que he tenido. O sea, yo creo que cualquier persona que se autoevalúa, como es mi caso, como yo creo que debería ser el caso de todo el mundo, pues entramos en crisis. Te podría hablar de cuando me partí la espalda y acabé en silla de ruedas. Te podría hablar de cuando yo de repente tengo un problema con la que era entonces mi pareja, me deja con una frase. Yo estaba impedido y entonces me dice que ella no había nacido para estar con un inútil. Y la importancia de esa palabra. Para mí, durante muchos años, hasta que lógicamente luego me traté y me cuidé y tal, pues para mí el elemento básico de todas las relaciones que yo empecé a forjar a partir de ese momento era que la gente me viese útil. Y claro, para que la gente me viese útil tenía que ser productivo. Y para que la gente fuese productivo era muy fácil exponerte a que te utilizaran. ¿Vale? Entonces, crisis, una persona normal pasa por muchas crisis. Pero mira, te voy a hablar de una que para mí fue importante porque tiene que ver con la parte profesional, pero también era una parte empresarial. Antes te he mencionado que en la crisis del 2020, la pandemia del COVID, ahí me pilló fuera de España y me pilló en un sitio, de verdad, un paraíso. Porque ahí me pilló trabajando con unos hoteles en la zona de la Riviera Maya, concretamente en la zona de Tulum, ¿vale? Con lo cual es un paraíso. Es un paraíso. Encima yo podía salir, estaba solo en el hotel, con lo cual yo podía salir todos los días a caminar por el mar. El hotel tiene un campo de golf, entonces yo todos los días caminaba por el campo de golf. O sea, yo no me puedo quejar a ese nivel. Lógicamente, claro que tenía el dolor de la separación de mi familia, claro, lo que me contaban o lo que yo veía de otros muertos que estaba viendo, ¿no? Allí en México se estaba viendo de manera muy dura, pero yo no lo vivía porque estaba en una burbujita allí aislado de todo. Pero a partir de ahí fue cuando yo decidí dejar el mundo de la gran consultoría y montar Upgrade para empresarios. Porque realmente lo primero que me pasó fue que cuando yo me quedé allí tirado, a priori, oye, bien, pero rápidamente, yo claro, ya empezaba las noticias negativas y era, oye, yo quiero estar al lado de mi mujer, de mi familia. Y de repente empecé a llamar a gente y de repente una persona me dijo, no te preocupes, nosotros tenemos a un súper amigo, Miami no se ha cerrado, si vas al aeropuerto, te va a llamar él para ir al aeropuerto, coger un avión privado suyo, de su empresa, te vas hasta Miami y ahí cogéis el vuelo de vuelta. No sucedió nunca.
yo empecé a llamar a varias empresas con las que a mí me llaman cuando ellos tienen problemas, grandes empresas, de estos logotipos gigantes que todo el mundo quiere trabajar, y había gente que no me cogía ni siquiera el teléfono. Yo entiendo que estaban en caos, pero no me cogían el teléfono. No te decían nada. No hubo contrataciones, no hubo respuestas y sobre todo no hubo ayuda. Ni siquiera un, oye, ¿cómo estás? Me he enterado que te has quedado tirado en México. Porque cuando yo cuento esto de Tulum, todo el mundo se imagina la playa de Tulum vacía y yo allí en bañador bañándome. Y es verdad, los primeros días fueron así. Pero hubo un momento en el que, claro, el hotel no tenía servicio, el hotel no tenía gente. Entonces, a mí me dejaron una habitación, un apartamento, me dejaron ahí para poder quedarme allí viviendo en algún sitio, porque si no era quedarme en la calle. Yo iba a comprar al supermercado, etcétera, y yo me encontraba con la gente que se había quedado allí tirada, porque la mayoría de los trabajadores de los hoteles, como no son de esa zona, se fueron a los estados del centro y entonces vivían con sus familias. Allí se había quedado quien no tenía dónde ir. Con lo cual, rápidamente empezaron los saqueos, empezaron los robos, empezó la violencia. Y yo llegué a ver muertos por la calle. Entonces, esa parte no se cuenta porque no es la parte, digamos, bonita de la anécdota. Yo ahí hubo días que hubiese echado en falta, porque eché mucho en falta, hubiese echado de menos, la parte en sí de una llamada, de un, tío, no podemos ayudarte a sacarte de allí, pero estamos a tu lado. Y entonces, yo lo que ahí tuve una crisis muy de... Esta gente cuando tiene un problema me llama a mí para que yo se lo solucione. ¿Yo voy a querer solucionarle un problema a alguien que me ha dejado a mí tirado? Totalmente. Para mí supuso un antes y un después. Porque en el fondo desde entonces yo siempre he sido bastante directo en las conversaciones, en las relaciones, pero yo a partir del 2020 yo hubo ciertas relaciones que decidí no seguir manteniendo. Yo dije, no me aportas. Entonces, No. sé que es muy guay el irnos de cañas, el tomarnos algo, el jiji, jaja y la parte social. Pero yo voy a poder contar contigo cuando me pase algo. Si yo no tengo la percepción de que voy a poder contar contigo, fuera, no te quiero en mi vida. Fíjate, eso conecta o empuja con lo que te pasó a ti con lo de la novia. Que al final es una herida que dices, tengo que ser útil, y ahora el tema cambia. Ahora dices, no tengo que ser útil para el que no se merece que yo sea útil. Pero tú ahora Exacto. mismo ya limpias. Sí, y mira, y ahí tengo que decir, y además hacer un poco de evangelización de la terapia. Creo que durante muchos años se ha estigmatizado el tema de ir al psicólogo, a la psicóloga, etc. Yo creo que es verdad que por suerte está muy normalizado a día de hoy, pero creo de verdad que tenemos que recordarlo siempre que tenemos una oportunidad, el tema del cuidado de la salud mental. No somos conscientes de la cantidad de mierdas que llevamos en nuestra mochila por lo que nos ha metido otra persona. Entonces yo en este caso, fíjate, porque alguien podría dar la vuelta y decirme, o sea que ahora solo quieres en tu vida quien te puede ser útil. No. Yo quiero en gente en mi vida que pueda responder, igual que yo voy a responder. Yo voy a responder siempre porque intento ser buena persona y voy a intentar responder siempre, pero quiero gente en mi vida que pueda responder. Yo la gente que me viene a generar problemas, o gente que solo me quiere para para el momento festivo, el momento tal, me parece muy bien, yo me puedo tomar algo contigo, pero no te voy a tener como amigo o como amiga. Y sobre todo, no voy a contar contigo, no pasa nada. Está muy bien, si todos tenemos que tener ese tipo de relaciones ligeras, pero no voy a hacerme la idea en la cabeza de que tú vas a estar al otro lado. Y con esto cierro. Fíjate, te he mencionado esta crisis y, repito, te podría haber dicho, pues, cuando nos tirotearon en Ciudad Juárez, o cuando me encerraron en el aeropuerto de Venezuela, o cuando me detuvo la policía de Israel por montar el primer concurso de graffiti por la paz en el muro de Palestina. Te puedo contar 1000 batallas que he vivido en mi vida que son muy guays y que las dejaremos para episodios más adelante si a la gente le parece interesante. Pero yo recuerdo un día en el que estaba negociando con una mara en Latinoamérica en las elecciones. En las elecciones una de las cosas que se hacía, que supongo que se seguirá haciendo, es negociar con las maras para que las maras no roben las urnas. Porque si no, si en un colegio electoral, si aquí gana el partido A, pues el partido B puede pagar a las maras para que en cierto momento entren
se lleven la urna y entonces te han robado los votos, ¿vale? Podrían hacerlo aquí de vez en cuando. Sí. Total, que pues yo me senté a negociar con ellos para que no robasen las urnas en este caso. Y recuerdo perfectamente ese día, y en ese día hubo una conversación en la que un chaval, un niñato, un crío, estaba allí sentado y era el jefecillo de una bandita, y entonces me decía que, bueno, pues yo le caí bien, más o menos, y en un momento determinado, de hecho me puso el mote de estirado, tú fíjate. Y entonces era como, estirado, ven aquí, estirado. Pero bueno. Y en un momento determinado, él me dijo, se quiso un poco, pues, venir un poco arriba y decir que cuánto, o sea, que ellos, si tenían que darle un tiro a alguien, se lo daban, ¿no? Y entonces yo le dije, por intentar entrar en conversación con él y tal, le dije, bueno, entiendo que claro, que esto no estará al alcance de cualquiera. Y dijo, no, no, esto es un servicio, a ver, ya llegar ahí, podemos dar palizas, podemos tal, pero esto ya... Y entonces a mí me pudo la curiosidad, o el morbo, como lo quieras llamar, y le pregunté cuánto dinero costaba quitar una vida. Y él me dijo, pues básicamente, que lo que costaba al cambio eran unos $450. Y entonces, claro, a mí fue un golpe en el estómago Qué de poco vale la decir, vida. qué poco vale la vida, ¿no? Y recuerdo perfectamente, y aquí me van a perdonar por favor esa familia, que yo no tengo nada en contra de ellos, pero yo les dije, ¿y si alguien quisiese matar a la persona más importante de España? Y recuerdo perfectamente que en ese momento yo dije, en España la persona más importante es Emilio Botín. Ese fue el nombre que yo utilicé. Y él se rió y dijo, esto tal, y me dijo 15.000 euros, o sea, $15.000. Claro, tú y tus colegas estáis dispuestos a sacrificar vuestra vida por $15.000, ¿no? Claro, a mí eso también me hizo entender realmente el precio de la vida en ciertos lugares del mundo. Y la percepción que tenemos nosotros como europeos de casi impunidad ante todo, porque nosotros, lógicamente, claro que hay delincuencia, siempre ha habido delincuencia, siempre, pero nunca has tenido ese riesgo interno en la cabeza de que tú sales a comprar hoy y puedes morir. O sea, nosotros no tenemos esa sensación. Y sin embargo hay latitudes del mundo en el que sí, ese es su día a día. Y para mí eso, que ya me pilló con pues, unos 20 y tantos años ya, y yo ya estaba trabajando en esto, etcétera, también me supuso una crisis, no por miedo, sino por entender que la vida que yo creía que era real es solo una pequeña parcela de la vida. Y a veces cuando hablamos de una persona, y yo entiendo que mucha gente piensa que una crisis es la gran crisis, ese momento del camino del héroe que escribiríamos en un libro, que en mi caso sería la rotura de espalda, seguro. Pero estamos conformados de crisis. Y estamos conformados con nuestra respuesta ante la crisis, cómo la hemos vivido. Porque todo el mundo hemos tenido muchas crisis. Rupturas de pareja, pérdidas familiares, despidos empresariales que te dejan tocado, proyectos o sueños rotos. Todo eso son crisis, porque una crisis es un cambio no planificado. Eso es una crisis. Entonces, todo que somos, cómo enfrentamos las crisis, la respuesta a la crisis. Y ahí lo único que podemos hacer es, pues mira, decías tú el tema este, ser resilientes, empezar a pensar en qué opciones tengo e intentar ver, lo primero es hacer un diagnóstico de recursos. Control de daños y diagnóstico de recursos. Eso se lo diría a cualquier empresa y también a cualquier persona. Control de daños. Realmente lo que está pasando, ¿qué dimensión tiene? ¿Qué dimensión tiene de verdad? Porque que te digan 3 taraos algo malo en YouTube, eso no tiene dimensión. ¿Vale? Fíjate que de la crisis, ahora a mí me hace... o sea, yo no sé si esto está bien dicho, pero sí que para mí la crisis, el empoderamiento de salir de una crisis te da poder, ¿no? Te da poder y a lo mejor incluso te da poder. O sea, te estabiliza en tu poder. Entonces, vamos a pasar al poder, porque ¿Vale? sí que me gustaría, porque tú has estado lo que decía hace un rato, que tú al final has navegado por las aguas del poder y del liderazgo, que es muy importante, Sí. y la diferencia entre los dos. Por eso sí me gustaría que tú que has tratado con tanta gente y que les has visto en la parte más baja, que es la crisis, y cuando de verdad se ve la piel de qué dura la tienes, al poder, que estás como en ese grado en el que estás por encima del bien y del mal,
como el poder va unido a una cosa que es la manipulación o la influencia, me gustaría que me dijeras dónde está la línea entre influir y manipular. A ver, aquí hay muchos teóricos que te dirían una cosa u otra. Para mí, manipular es cuando tú estás utilizando tus recursos para que otra persona piense o ejecute algo en el que el beneficiado eres tú. Cuando el beneficiado eres tú, entonces ahí estamos hablando de manipular. Cuando realmente tú estás haciendo algo en el que el beneficiado es el otro, yo digo que ahí es la barrera de la influencia. Es decir, creo que desde ese punto, porque si no entraríamos a hablar un poco casi de filosofía. Yo creo que aquí todo el mundo lo puede entender. Si yo, por ejemplo, ahora mismo yo tengo sed y no tengo agua en el vaso, y yo a ti lo que te digo es, pues estamos muy bien aquí, con los focos un poquito de calor, para que tú digas, oye, espera, voy a coger agua y voy a servirle. Eso es manipulación, porque el que estoy ganando soy yo. Ahora, si yo, por ejemplo, voy a decir una cosa que no pasa, ¿vale? Por favor. Pero yo, por ejemplo, te veo que tienes un moquillo en la nariz y yo estoy hablando contigo y estoy haciendo así, ¿vale? Y estoy haciendo así, tú al final vas a acabar haciendo así. Por empatía. Y claro, eso en el fondo yo estoy influenciando para que tú no salgas mal en la cámara, ¿vale? Eso es una influencia buena. Claro, yo para mí la influencia siempre es en positivo, Vale. mientras que la manipulación es para un beneficio propio. Que no persuasión, ¿no? Sería influencia que no persuasión. Claro, eso es. Pero, repito, esto cada persona te va a decir una cosa, porque cada uno pone la línea donde quiere, claro. Porque claro, luego estaría ya, y ahí es donde está el conflicto entre los dos, que es, vale, y si yo salgo, por ejemplo, vale, y si yo ahora provoco una salida de tono de ti brutal que te hace perder los nervios y yo que lo estoy provocando soy el que hace que todo esto quede bien, tú vas a salir beneficiado porque ese clip va a tener un montón de visitas. Y yo voy a salir beneficiado porque encima lo gestiono bien, con lo cual estamos ganando los dos. Ya, pero estás forzando al otro a hacer algo que no quiere hacer. Totalmente. ¿Vale? Entonces yo ahí es donde siempre esto. Ahora, como tú bien dices, claro, cuando yo he tenido la fortuna de trabajar con presidentes del gobierno, con lo que aquí llamaríamos presidentes autonómicos, alcaldes, con gente que no tiene cargo institucional, pero forman parte del universo político. Eurodiputados, cosas así. Yo siempre, también un poco por romper una lanza a favor de este perfil de gente, es muy fácil darles y decir que todos son lo peor y todo esto. Yo reconozco que la mayoría de las personas con las que he trabajado y personas a las que he conocido, su intención es mejorar la ciudad, el país, lo que sea. Su intención de verdad es mejorar eso. Si hablamos de la política española, porque en otras latitudes funciona de otra manera, pero en la política española prácticamente ningún político quiere hacerse rico, porque saben que en política no te haces rico. Aquí no te haces rico. Ahora bien, y aquí es donde entra el tema. Si tú te das cuenta, la mayoría de los casos de corrupción que se han vivido en España en los últimos 25 años, casi nunca son esos líderes políticos los que están envueltos en caso de corrupción. Siempre son personas que tenían cerca. Asesores. Número 2, número 3, número 5, el alcalde de no sé dónde, ese tipo de perfiles. Esos son advenedizos. Y el poder siempre va a generar advenedizos. Cuando no teníamos políticos y aquí lo que se vivía era en la corte, realmente es verdad que más allá de la opinión que tú tengas de los reyes, los más corruptos eran los advenedizos de la corte. ¿Vale? Siempre ese es el gran problema. Ese tipo de perfil, ojo, que aquí es donde entraríamos en un debate que nos llevaría 2 horas más de podcast, que es, esa gente es necesaria para uparte a ti al poder. Porque van a estar dispuestos a hacer cosas, a cruzar ciertos límites, que si no se cruzan, bueno, te ponen un poco más difícil que tú llegues al poder. Pero cuando tú llegas al poder, esa gente es la que sabes que te va a poner en riesgo la permanencia en el poder. Es el lado... Y entonces ahí hay un juego de eso, de autoridad, de poder, de liderazgo, que es súper interesante. A mí me apasiona esa parte. Yo soy de los que abogo por hacer limpieza.
hacer un buen pago a esa gente y hacer limpieza y entender que ahí empieza otra etapa, pero no todo el mundo se atreve, no todo el mundo es capaz y casi siempre acaba pasando esto, que esa gente que ha sido la que te ha upado es la que acaba terminando contigo precisamente por sus chanchullos, ¿no? Entonces esto siempre es interesante. Yo he vivido eso. Y luego una cosa que estabas diciendo del tema de la autoridad. A mí siempre, esto me lo enseñó el maestro Juan Carlos Cubeiro, que él te decía siempre, te dibujaba, ¿no? Una flechita hacia abajo y una flechita hacia arriba, ¿no? Y te decía, el poder se ejerce de arriba a abajo y se otorga de arriba a abajo, mientras que la autoridad se ejerce de abajo a arriba y se entrega de abajo a arriba. De manera que la autoridad te la está dando la gente, la autoridad te la está dando el sector, la autoridad te la está dando el reconocimiento global, mientras que el poder viene de arriba abajo. Entonces, ¿cómo se ejerce el poder? De arriba abajo, ¿vale? Hay una frase que me acaba de llegar con lo que acabas de decir, que siempre la tengo grabada y no sé a quién se le atribuye, pero a mí me caló. Y es, vos sois más que nos, pero vos sin nos no sois nada. Y la escuché en mi vida política y tiene todo el sentido. Y es lo que acabas de decir, la autoridad viene de abajo a arriba. Sin lo que hay abajo tú nunca vas a tener poder. Es verdad que el precio del poder es que tú al final, que también te lo digo mucho, que el poder, el lado malo del poder, yo creo que las personas no están preparadas, como estamos construidos, a estar por encima del otro. Entonces cuando estás por encima del otro, te olvidas de que hay depredadores. Es como el rey león, el rey de la selva, ¿no? Que tú eres el rey de la selva, pero cuando te vas a dormir, tú crees que no te va a comer nadie, pero a lo mejor ese es el momento. Entonces, el poder te da el ir desnudo, ¿no? Como el rey desnudo. No ves el poder y ahí es cuando la soberbia te hace que caigas y te vas a tu peor crisis. Mira, con esto voy a contar una anécdota que si no queda bien, por favor, luego la cortáis, ¿vale? La dejamos. Porque yo gracias. Yo tuve un socio, fue un desastre, Es de estas, por eso digo que crisis podemos contar muchas. Un desastre, me dejó una deuda enorme, o sea, tremendo. Y una de las cosas que él se dejó en nuestra oficina, cuando se fue, porque se fue de mala manera y tal, se dejó un terrario con una serpiente que se llamaba Oscar. Esa serpiente, claro, yo de repente me vi, yo no quería tener una serpiente. Entonces yo de repente me vi en la oficina con una serpiente. Yo dije, ¿qué coño hago con una serpiente aquí? Entonces, pues, rápidamente me enteré pues, que había que ponerle calor, había que no sé qué y tal, y había que darle de comer. Claro, yo me fui a una tienda de animales y dije, oye, mira, tengo esta serpiente, yo no la quiero. Y entonces la tienda de serpientes me dijo, mira, el problema es que este tipo de serpientes no se pueden abandonar y aparte no es tan fácil que te la recojan a alguien, entonces tienes que llamar aquí y tal. Total, que yo llamé al sitio donde me la venían a recoger y me dijeron, vamos a recogértela, pero había unas fiestas de estas de un puente y no sé qué tal, y me dijo, hasta dentro de 10 días no podemos ir a recogerla. Vale, ok, ¿y cómo se alimenta? Hay que echarle un ratoncito para que el ratoncito tiene que estar vivo para que la serpiente se lo coma. Vale, ok. Me voy a la tienda de animales, digo, oye, mira, tengo esta serpiente, quiero un ratón, me dan un ratón. Yo recuerdo el primer ratón que le eché, aquello era, a ver, es fascinante porque la naturaleza es fascinante, pero a su vez a mí me dio un poquito de asco porque, claro, de repente ves cómo la serpiente agarró tal, no sé qué, bueno. Ok, vale, pues ok, entiendo que es la naturaleza haciendo sus cosas. Yo no sabía cómo había que alimentar a esa serpiente. No tenía ni idea. Entonces claro, nosotros comemos 3 veces al día. Entonces yo dije, ¿cada cuánto hay que echarle un ratón a esta serpiente? No estaba ChatGPT todavía, claro, para decir. No, entonces bajé a la tienda de nuevo y me dijo, a ver, realmente esto, aunque tú le eches un ratón cada 3 días más o menos, ya funciona. Con lo cual, cumplidos los 3 días, yo fui, compré otro ratoncito y le eché el ratón. Y la serpiente no se lo comió. Y yo dije, ok. Y dije, bueno, pues ya se lo comerá. Y yo me fui a hacer mis cosas. Yo no sabía que si la serpiente no se comía el ratón hay que sacarlo de la jaula. Porque no es como nosotros, que es ya me lo comeré después cuando tenga hambre. Lo que pasó esa noche fue que el ratón mordió a la serpiente. Y el ratón empezó a comerse. Ya sabes que se llaman roedores porque empiezan a roer y como pillen un saborcillo,
de lo que sea, lo que hacen es roer, 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 roer. Durante la noche, el ratón mató a la serpiente. O sea, yo cuando llegué, la serpiente estaba ya muy mal, la llevé al veterinario y me dijeron que ya no tenía... El ratón se había comido a la serpiente. Claro, cuando yo los metí, la serpiente no vio un depredador. No, en su cabeza no era consciente de que ese ratón esa noche iba a matar a la serpiente. En mi cabeza tampoco, lógicamente. Lógicamente para mí fue muy desagradable toda esa escena, toda la situación, pero a mí me hizo pensar en cuántos no depredadores no estamos teniendo en cuenta el riesgo que tiene. Un depredador es ese sofá, es un depredador que tenemos. Un depredador es esa persona que está a nuestro lado que cada vez que decimos que queremos hacer algo nos dice, anda, anda, eso es un depredador. Un depredador es la persona que se carga tus sueños porque sí. Un depredador somos nosotros mismos, cuando realmente consideramos que, ya lo haré mañana. Somos depredadores. Pero lo que tú dices, cuando hay gente que llega al poder, se olvida de que el mundo está lleno de depredadores. Y a lo mejor, como es el caso del ratoncito, ni siquiera conscientemente. Ni siquiera conscientemente. Qué bueno. Pero están ahí. Con esto del poder, identificando a las personas que ya has conocido y mencionas, ¿qué tipo de persona nunca tendría que tener poder? Uf. Mira, te diría que los psicópatas, pero sabes que los psicópatas son el 10% de la población y que precisamente en entornos de poder llegan más, hay más porcentaje, porque lógicamente ese entorno les premia. Realmente el psicópata no es un tío que va con un cuchillo por ahí cargándose gente. El psicópata es una persona que directamente no puede empatizar con otro. Para mí es un perfil que es delicado que alcance el poder. Pero también te voy a decir una cosa, aunque sea un poquito controvertido, y es que hay en ciertos roles que es importante tener psicópatas. ¿Por qué? Porque hay ciertas decisiones que si nos las fundamentásemos solo en parámetros emocionales, nunca tomaríamos esas decisiones. Sin embargo, hay que hacerlas, hay que ejecutarlas. Ahora bien, ¿quién no debería nunca tener poder? Quien no tema las consecuencias. El poder siempre, si bien antes decíamos, la gente no actúa o no toma decisiones porque tiene miedo a las consecuencias, aquí lo que te digo es, la gente que tiene poder tiene que temer a las consecuencias. Porque el que no teme las consecuencias acaba siendo un loco, un déspota. Porque parece que nada... O sea, mira, cuando Donald Trump salió a decir la famosa frase de que él podría salir a la Quinta Avenida a pegarle un tiro a alguien y aún así ganaría las elecciones, hubo mucha gente que le tomó a broma y le hizo gracia la frase. A día de hoy estamos viviendo un Donald Trump que considera que haga lo que haga, él no va a tener consecuencias. No es una persona que, independientemente del color político o de la ideología, no es una persona que tenga que tener el poder. Pero por una cuestión de que si tú no temes las consecuencias de tus actos, te acabas convirtiendo en un rey loco. Entonces, esto es lo que no puede pasar. Yo creo que todo el mundo tiene que tener muy fresco este famoso memento mori, ¿no? Es este momento de, oye, recuerda que eres mortal y recuerda que tendrás que asumir las consecuencias. Para mí eso sería fundamental. Todo el mundo tiene que ser consciente de que tiene que asumir las consecuencias. Por ejemplo, en el momento que tú abrazas las consecuencias, tú eres consciente de que te vuelves más prudente, porque entiendes lo que va a pasar después, pero también a su vez empiezas a intentar profundizar más. No te quedas solo en la frase del bar que has escuchado. Bueno, yo creo que no sé si la gente a día de hoy sigue yendo a los bares, ¿no? Pero que has visto en Twitter o que has visto en no sé qué. Entonces esa frase luego la replicas como si fuese verdad absoluta. Yo creo que cuando empiezas a temer a las consecuencias... Mira, desde 2020 yo he visto en el mundo de la consultoría gente que se abrazó a una ideología y de repente profesionales muy bien valorados, pero que de repente sus redes sociales se convertían en un altavoz de los más conspiranoicos, locos y tarados de las redes. Ellos eran un altavoz de esa gente. Y yo decía, como profesional, esto no te hace nada bien. Se supone que tú me estás vendiendo un curso de negociación porque eres un gran negociador y yo te avalo y o sea, tienes una autoridad como experto en negociación brutal, pero luego me estás diciendo que nos fumigan
¿vale? Entonces, claro, ¿qué Muy bien. empresa va o sea, porque claro, ahí es muy difícil separar las dos partes, ¿vale? Yo creo que todos tenemos que empezar a eso, a respetar mucho más las consecuencias de lo que hacemos. La mayoría de las crisis de las empresas, o sea, siempre digo, ¿no? Que hay como 3 variables que son las que siempre pasan. Tú puedes provocar una crisis por ignorancia. Tú no sabías algo y ese algo ha acabado convirtiéndose en una crisis. Tú puedes hacerlo por avaricia o puedes hacerlo por estupidez. Eres estúpido y has provocado una crisis. Eres avaro. Claro, el gran problema es que la mayoría se dan por la avaricia. Porque si es por ignorancia, evidentemente te mereces la crisis, pero eso es muy fácil de solucionar. Oye, entérate de qué está pasando a todos los niveles de tu empresa, entérate de qué problemas tienes y empieza a trabajar para solucionarlos. El que es por estupidez, rodéate de personas cada vez más profesionales para que realmente, oye, no se hagan cosas estúpidas. Eh, Ahora termino esto con un ejemplo que hay en el libro, que es el de la señora esta mayor, que me encanta. Pero el que es por avaricia, cuando tú ya estás tomando esa decisión, tú sabes que hay un riesgo. Pero el dinero o el beneficio te está sumando más en tu cabeza y estás aceptando eso. Quería contar la historia de esta señora porque me parece muy bestia, ¿no? Una señora que tiene frío en Georgia y sale a cortar leña. Y entonces empieza a cortar unas ramitas, una señora mayor, ¿eh? Empieza a cortar ramitas ahí en su parcela y de repente ve una rama en el suelo y dice, hostia, esta es perfecta. Corta la rama y deja sin internet todo Georgia y parte de Azerbaiyán. Ya la vi. ¿Vale? Sí. ¿Por qué? El nombre de la mujer que lo estaba. Porque alguien, sí, está todo, el caso entero está ahí en el libro. ¿Por qué? Porque alguien decidió que el cable de internet que iba a Georgia fuese en la superficie, porque nadie lo va a cortar, claro. Pues entonces ahí había habido avaricia, por supuesto, porque enterrar el cable cuesta dinero. ¿Había habido estupidez? Sí, claro. ¿Había habido ignorancia de lo que podría pasar? Sí, pero sobre todo es una cuestión de avaricia. Entonces, importante, todos tenemos que ser, y aquí con el tema del poder, y si no lo tienes, una vez que tomas el poder, a partir de ese momento tienes que pensar que todo lo que tú decidas tiene consecuencias, y las consecuencias las vas a tener que asumir. Qué bueno. Estamos terminando. ¿Ya? Sí, estamos terminando, pero antes de ir a... Yo tengo aquí como las 2 preguntas del programa, pero sí que quiero hacer un cierre porque creo que hemos hecho el camino bien. O sea, hemos ido desde esa Dorothy que decide mirar para adentro y ver para qué puedo, qué habilidades, qué cosas tengo yo en mi interior que pueda aportar al mundo. No mirarlo fuera, sino mirarlo dentro. Y luego saber que cuando ya estoy iniciándome, cuando ya estoy consiguiendo cosas, van a venir crisis que voy a tener que solventar y tengo que ser resiliente para salir de ellas. Entonces, todo este viaje me gustaría resumirlo y que tú me lo cerraras, porque tú has dicho una cosa nada más de comenzar, que es el tema de la ignorancia. Entonces, yo lo que con ello comprendo es que hay veces que la ignorancia te hace feliz, porque el no saber que no has perdido el tiempo te hace feliz. Entonces, cuando no quieres ser parte de esa ignorancia y sí que quieres ser parte del juego, un juego activo, ¿crees que merece la pena vivirlo luego y lo que has conseguido? Sí, porque, mira, yo creo que es verdad que el ignorante puede ignorar precisamente ese tiempo que ha perdido, que es como comenzábamos, ¿no? Pero tú eres consciente de que el mundo pasa. El problema es que el ignorante lo que hace es ver lo que otros han conseguido y lo que hace es atribuirlo a la suerte, el azar, lo que decíamos. Pero tú eres consciente de que el mundo pasa. Hay gente que consigue otras cosas, otras opciones. Y más ahora que tenemos una ventana en nuestro bolsillo, tenemos una ventana al mundo. Y vemos cómo hay gente que de repente empieza a viajar o le va bien profesionalmente o consigue cosas. Y disculpa que mencione el tema de Upgrade, pero es que es muy claro. La cantidad de empresarios que vienen y lo primero que me dicen es que se comparan con otros empresarios. ¿Y por qué te estás comparando con otro empresario? ¿Qué datos tienes tú? Y te dicen, no, lo que ven en Instagram. Entonces tú sabes, tú eres consciente de que el mundo está proyectando cosas. ¿Merece la pena?
Sin ninguna duda. O sea, sin ninguna duda. Yo prefiero ver, que suene dramático, A pesar ¿vale? de todo lo que hemos visto, ¿no? La crisis, el poder, todo eso. Aunque suene dramático, prefiero ver un mundo en llamas y la posibilidad de coger una manguera a pensarme que no pasa absolutamente nada y morir del humo que están provocando otros. Ujú. Prefiero ver lo malo y decir, venga, vamos a por ello y vamos a ver qué puedo hacer yo. Lo otro es dejar tu vida en manos de quién sabe qué. Entonces, mira, incluso antes que hablábamos del tema este de los católicos y de cómo ahora algunos estaban intentando aprovecharse de eso, yo sí digo, mira, si tú realmente eres católico, cree en Dios, de verdad, con devoción. Ahora, si eres muy católico, deja a Dios que se ocupe de los problemas de los que de verdad lo necesitan. No le ocupes tú los tuyos. Encárgate tú de los tuyos, que si eres muy católico, tú lo que vas a querer es que ayuden a otros, ¿vale? Entonces, que ayuden a los que de verdad lo necesitan. Tú ponte a currar. Totalmente. Entonces, yo por eso creo que ese paso, o sea, el ser ignorante, y todos somos ignorantes de un montón de cosas, ¿eh? Pero el ser ignorante nunca es el camino. Nunca es el camino. Aunque te dé la felicidad la ignorancia. Claro. Rubén, te voy a decir una frase y me la terminas. ¿Vale? Venga. El éxito deja de tener sentido cuando... Cuando gracias al éxito o por culpa del éxito dejas de ser tú. Me gusta. Me alegro. Y quiero ahora que yo, todas las personas que se sienten ahí, que se sientan ahí, que yo siempre digo que han recorrido el camino del héroe, la heroína, son personas que, bueno, o han tenido un propósito o han tenido un objetivo, han sabido primero que claramente lo quieren, han sabido cómo perseguirlo, qué plan estructurar, qué tiempo ponerse y esperar para que consigan ese objetivo, porque al final todo llega, ¿no? Me gustaría, porque sé que se va a cumplir, que compartieras un propósito, un objetivo que tengas a medio o corto plazo y que yo en algún momento pueda decir, oye, pues Rubén, esto lo dijo en Todo Llega y lo ha conseguido. Vale. Mira, por un lado, yo tengo un propósito ahora mismo. Te voy a decir varios, porque son relativamente cortitos y fácil de... Vamos a pasar luego, o sea, luego vamos a ir uno a uno si los has cumplido. No, yo Cuantos más no tengo problema. Mira, el primero tiene que ver con conseguir 100 miembros en Upgrade, en el programa de Upgrade. ¿Por qué? Porque yo tengo un propósito. Yo me di cuenta, trabajando con tantas multinacionales, mira, y perdona que no vaya a respondértelo en 10 segundos, porque necesito un pelín de contexto. En el 2020 desaparecieron las grandes empresas que me llamaban. Luego volvieron en el 2022. Pero en el 2020 yo tuve ahí un hueco de vacío en el que yo, lo que te decía, ¿no? Tuve ahí una crisis de, hostia, la gente dónde está y no me consideran, no me ayudan, no tal. Vale. Pero ¿sabes quién empezó a aparecer? Una señora de Soria con una panadería que me decía, oye Rubén, tengo la panadería desde hace 46 años y no sé cómo echarla para adelante con esto que está pasando. Y empezó a escribirme un señor que tiene una fábrica, en este caso en una fábrica de guantes en Burgos, y me empieza a escribir y me dice, oye, tengo un problema de personal, ¿qué tal? Entonces de repente empecé a darme cuenta de que había miles de empresarios, decenas de miles de empresarios que no se han formado, miles de empresarios que tienen una situación en la que no se han formado como empresarios, saben mucho de su oficio, pero no saben de empresa. Y yo tengo un propósito, y es crear una plataforma, que es Upgrade, en el cual esas personas eleven sus negocios, entendiendo sus negocios en su globalidad. ¿Qué es lo que a mí es el propósito que yo me he planteado a este nivel? Tener 100 miembros en Upgrade. 100 miembros en Upgrade, ¿vale? Es un reto. Yo ahora en la edición anterior hemos tenido 27, con lo cual fíjate el salto que tenemos que dar, pero es lo que realmente me gustaría. Segundo propósito, me encantaría conquistar, y ese es el verbo, el Premio Nacional de Management. Porque para mí sería el reconocimiento a muchos años de estudio, de elaboración, de libros, de creación de herramientas, de trabajo con compañías, y que tu propio sector te avale así, creo que es algo que me gusta mucho. Y luego un tercer propósito, que este ya es más personal, que me encantaría vivir en una ciudad con playa, y me encantaría tener la opción, la posibilidad de vivir tranquilo, con control de mis tiempos, por lo que decíamos antes, de tener mucho más control de mis tiempos,
y me imagino, proyecto un ordenador, porque si fuese un poco más romántico diría una máquina de escribir, pero no, un ordenador y el tiempo y la energía suficiente para escribir novela, porque me encantaría, y eso es un propósito ya más a medio plazo, pero lo comparto contigo me encantaría escribir o un documental o una serie o una película porque amo la ficción y Qué me bueno. encantaría hacer algo así. Bueno, te has comprometido, vamos a ir revisando todos poco a poco. Hecho. Son, o sea, son como, joder, no me sale la palabra, son ambiciosos y los estaremos revisando. Rubén, mil gracias. La verdad ha sido Gracias a ti. una oportunidad brillante para poder y única para saber un poco más de tu vida un poquito más a fondo y recorrer este camino con Dorothy y llegar hasta aquí y que el propio Rubén saber todo lo que tiene que conseguir todavía, que es mucho y que lo va a conseguir. Y Rubén, lo que queda. mil gracias Un por venir. placer, un placer. Gracias. Chao. Chao.